Ens trobem a la platja del Gurugú, al recinte del Soler, ja saben vostès, un lloc emblemàtic de les nits d'estiu i dels matins també, a la platja de Castelló. I avui ens trobem en Jordi de Pilar, en el càrrec en esta ocasió de president de l'associació LGTBI, perquè bueno, pues, la nostra ben estimada presidenta ha volgut ficar-se un temps de relax, no Jordi? Exacte, i em van fer una junta i vaig ser jo l'escollit president. I me toca assumir aquestes coses. Bueno, pues des d'ací li enviem una abraçada molt forta. Clar que sí, que tenim moltes ganes de veure-la, però ara el que ens centra és l'activitat, la jornada que heu preparat avui, perquè bueno, avui al Solet hem vingut per dos motius. Per un costat, ja ho vam parlar en directe l'altre dia en el plató, i homenatge a Pepa Wells, que se li farà al llarg de la vesprada, però també tindrem una conferència en la qual participaran empreses per a parlar dels problemes o de quines solucions aporten les empreses en relació a la integració de les persones LGTBI. Exacte, són empreses orgulloses que nosaltres denominem. Són empreses que usen, aposten per la diversitat, aposten per el que és el compliment dels drets humans, aposten per no excloure ningú. Són empreses que lluiten perquè els seus treballadors i treballadores estiguen a gust dins de l'empresa. Són empreses que entenen que això és innovació, que això és prosperitat, que això és sempre bo per a l'empresa. I clar, és una cosa que cal fomentar, que existeixen en la nostra província i aquest tipus d'empreses. La nostra província ha passat de ser una província on les persones LGTBI érem exiliats, mos exiliaven, mos anàvem de la província, a ser una província que estem aconseguint molts drets a nivell de l'estat espanyol, molts drets per a les persones LGTBI, ja sigui en el sector públic, com ha sigut la UGI, com ha sigut l'Ajuntament de Castelló, com en el sector privat, com l'ABP, que està fent un treballazo que ara després ens ho contaran ells. Jordi, el lema de la taula rodona que es farà aquesta vesprada porta querer o no querer, i no és... Queer o no queer? Jo és que sense ulleres ho porto molt malament. Bueno, pues, què se parlarà? No, anem a parlar de polítiques inclusives. Queer o no queer, queer o no queer, esa no és la qüestió. O sea, no anem a discutir si el terme queer està ben dit, està mal dit. Anem a parlar de polítiques reals. És el que diu el títol. Queer o no queer, esa no és la qüestió. Pues les ulleres i en el WhatsApp ho porta molt malament, ja ho veus, Jordi. I en l'areneta ho he llegit abans de començar i és evident que m'he ficat la pata, però bueno, no passa res. Qui t'evoca s'equivoca i tu ja ho saps molt bé. Així. I que te cames també se pot caure de cul, però no passa res, Jordi, que ràpidament sempre mos riem nosaltres quan estem junts, Sempre mos ho passem, sempre mos té que passar algo divertit. Així que el que fem ara, Jordi, és desitjar-te molta sort en esta jornada d'esta vesprada, que mos pare una miqueta de bufar el vent i que puguem gaudir d'una jornada. A més, i després l'homenatge a Pepa Wells, què es farà? Què teniu preparat? Ara després ho contarà Roberto, això. Perfecte. És l'organitzador. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jordi. Nosaltres continuem amb més convidats i protagonistes. Nos encontramos ahora con la compañía de Toño Abad. Él es uno de los ponentes que participará esta tarde en la mesa redonda, en la ponencia donde muchas empresas se expresarán, pero en este caso él viene representando él es responsable LGTBI de UGT a nivel nacional. Toño Abad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros por estar aquí y cubrir este evento, que me parece interesante e importante que los medios de comunicación se hagan eco de estas iniciativas. ¿Qué clase de iniciativas hacéis en el sindicato? ¿Qué transmitís? Porque entiendo que os tendréis que ver en conflictos de empresa a veces, teniendo que educar a las empresas y sobre todo
creando un vínculo entre la empresa y los trabajadores para llegar a un acuerdo o mantener una cordialidad que sería normal. Claro, bueno, nosotros a lo que nos dedicamos es a la atención de las personas LGTBI, en este caso que sufren algún tipo de discriminación en el empleo o que se ven perjudicadas por su orientación sexual o su identidad de género en el momento del acceso al empleo o durante el empleo, y por lo tanto tenemos mucho trabajo porque hay niveles muy altos de discriminación y de violencia en las empresas, aunque hayamos dado pasos socialmente y hayamos ido avanzando, pero esto es una realidad que hay que abordar y que de alguna manera es muy importante que los agentes sociales, los sindicatos, estemos presentes en este trabajo, ¿no?, de defensa y protección de las personas trabajadoras en algo tan importante como sus derechos fundamentales. ¿Cuáles son las problemáticas que más os plantean los trabajadores? Bueno, hay dos tipos básicamente, ¿no?, de problemáticas, digamos, de dos grandes categorías. La primera categoría es la problemática en el acceso al empleo, es decir, esas situaciones en las que uno va a una entrevista y por su expresión de género, por su lo que llamamos por nuestra pluma, ¿no?, por quiénes somos o directamente porque es una persona trans que, por ejemplo, no ha cambiado su documentación en el registro civil, en fin, esta casuística, efectivamente, que es una problemática muy dura, pues que son rechazadas en entrevistas de trabajo. Y esto ya es la primera barrera que hay que superar, ¿no?, llegar a superar una entrevista de trabajo, porque alrededor nuestro se construye un estereotipo, ¿no?, de personas pues poco serias, ridiculizables, en fin, estas cuestiones que están en algunas mentes. Y luego, durante el empleo, bueno, pues encontramos allí todo tipo de casos, ¿no?, discriminaciones en el día a día que pueden ser más ligeras o menos graves, como puede ser, por ejemplo, un insulto, una falta de respeto, un rumor, un comentario, a agresiones físicas que ya son denunciables penalmente y que evidentemente pues tienen un curso, el acoso laboral, efectivamente, y a veces también despidos discriminatorios cuando descubren tu orientación sexual o, en el caso de las personas trans, su identidad de género. Estamos aún en una sociedad que le queda mucho por avanzar y sobre todo me refiero en el caso de las personas trans o en estos despidos improcedentes por simplemente un rumor. Queda mucho por hacer, hay mucho que hacer. El ámbito del empleo, y es de lo que vengo yo a hablar hoy aquí, es un ámbito donde no hemos entrado las personas LGTBI con nuestras reivindicaciones del todo, y efectivamente pues queda trabajo por hacer, ¿no? Pero se han dado pasos y se van a ir dando pasos y bueno, el horizonte es esperanzador porque vamos a seguir trabajando, y precisamente que un sindicato como la UGT ponga la mirada precisamente en esto, pues puede contribuir a transformar la sociedad y a transformar el mundo del empleo, donde pasamos mucho tiempo y nos tenemos que realizar y tenemos que tener esos derechos más o menos garantizados. ¿Es más fácil encontrar trabajo quizá en la función pública que no en la empresa privada? Sin duda, el hecho de que las entrevistas en las empresas privadas sean decisivas es algo que no ocurre en la administración pública. Los exámenes son objetivos o tienden a ser muy objetivos y son, digamos, como pruebas ciegas, es decir, no sabes quién se está examinando, quién está detrás, ¿no? Y entonces la función pública siempre y tradicionalmente es un sector que ha sido un refugio nuestro de las personas LGTBI, que no nos sometemos a entrevistas, hacemos nuestros exámenes de oposición y nos sacamos nuestra plaza, y ahí pues podemos tener esa posibilidad de acceder al empleo de una manera mucho más segura y garantizada, ¿no? Por tu experiencia profesional o por tu día a día estando al frente de esta responsabilidad dentro del sindicato UGT, ¿la gente se atreve cada vez a alzar la voz de ayuda, de denunciar, o sigue costando? Tenemos que seguir dando pasos en estructurar, en crear sistemas que permitan que las personas tengan herramientas para denunciar, ¿no? Esto es un trabajo que tenemos que hacer, pero sin duda las personas LGTBI, si algo hemos ganado es confianza en nosotras mismas, en este momento además donde se cuestionan mucho nuestros derechos y donde vivimos muchas situaciones difíciles de violencia, bueno, pues empoderarnos para denunciar, ¿no? No solamente en el ámbito de las calles, sino también en el ámbito del trabajo, y eso hace que recibamos muchas más denuncias en los sindicatos y que podamos acudir a los tribunales con estas cuestiones que hasta ahora pues era muy complicado. Primero que te denunciaran o que llegaran a poner esa denuncia o a contarte qué es lo que estaba pasando, y luego que hubiera sentencias no condenatorias. Era un periplo interesante, ¿no? Que algún día haremos memoria histórica
y analizaremos detenidamente. Claro, porque muchas veces, y ya no solamente del colectivo, cualquier empleado en el acoso a las mujeres o en otro tipo de acosos, el bullying dentro del trabajo, cuesta mucho dar ese paso para la denuncia por el miedo a las represalias futuras y en cuando entres o te vuelvan a reintegrar en tu empresa o tengas que buscar un nuevo puesto de trabajo. Claro, es que es muy difícil porque las personas LGTBI hemos normalizado de alguna manera esa violencia, ese rechazo, ¿no? Lo tenemos como muy asimilado y el problema es que, claro, que cuando tú te crees que es que te mereces a veces que te insulten porque le das la mano a tu pareja en la calle o porque no deberías de haber contado algo que luego han hecho que enlazaran con que posiblemente tal, claro, hace muy complicado que las personas denunciemos y vayamos y acudamos a los tribunales, ¿no? Y bueno, pues eso, aquí con el aire, pues... Pasa lo que pasa, antes casi me caigo de culo, viento, ¿no? Y espero que las denuncias a las personas LGTBI, pues en los tribunales no se las lleve el viento como ha pasado ahora mismo con tu carpeta. Bueno, no pasa nada, Toño, muchísimas gracias. Estaremos muy atentos a todo lo que expongáis esta tarde en esta conferencia y espero que si otro día estás por Castellón, por favor nos visites en plató porque Jordi ya sabe que las puertas de televisión de Castellón están siempre abiertas. Pues muchísimas gracias a vosotros, un saludo. Un saludo, muchas gracias. Y ahora nos encontramos con Roberto Regal, el responsable de organizar, ayudar a la Asociación LGTBI de Castellón a organizar este evento, pero además el homenaje que se va a hacer a Pepa Wells, no me salía, no sé por qué estaba leyendo detrás. Pepa Wells, hoy aquí en El Sole. ¿Qué actos habéis preparado? Pues mira, todo esto lo más bonito es que surge pues como una cadena de favores. Empieza en una reunión con Castellón LGTBI, con Respira Comunicación y con BP en sus oficinas, hablando de los actos que se están realizando pues, durante este mes en conmemoración del orgullo. Y se habla de la posibilidad de compartir con diferentes empresas pues, qué nuevas políticas inclusivas se están llevando a cabo dentro de las empresas y otras entidades. Y decimos, bueno, pues vamos a ver si conseguimos alguna otra empresa. Bueno, al final somos 14 entidades representadas hoy. Muy agradecidos también por la colaboración tanto del Ayuntamiento de Castellón como Diputación de Castellón, como el proyecto de Soler Rototom, que nos ha cedido el espacio y nos está ayudando en todo lo que pues, supone el desarrollo del acto, y más con la inclemencia meteorológica que tenemos hoy, que estamos seguros, porque esto es cosa de Pepa, que está desde donde esté diciendo, no me habéis hecho homenaje en vida, me lo vais a hacer ahora, pues seguro. Pues todas despeinas. Eso es. Y bueno, hablando un poco con Enrico precisamente, él mismo es el que me traslada y me dice, me gustaría hacer algún guiño a Pepa, porque bueno, quien lo conoció en vida, quien conoció a Pepe en vida, pues sabe que era una persona optimista, alegre, que ante cualquier problema o adversidad siempre sacaba la mejor cara. Y en parte y en gran medida, gracias a personas como él, hoy estamos pudiendo celebrar este tipo de actos en público. Y bueno, pues seguimos avanzando gracias a lo que hicieron en la época más complicada. Claro, porque recordemos a los telespectadores que puedan estar viéndola ahora, ¿quién era Pepe? ¿Quién era Pepa Wells? Pues Pepa Wells era muchas cosas, pero lo que más quedó y trasladó, sobre todo en el distrito, en el Grao, en Castellón, fue la primera persona transformista que en los peores momentos, donde yo recuerdo conversaciones con él en la Pacheca cuando nos tomábamos una cerveza en fiestas de San Pere o en cualquier otro evento, me decía pues cómo se reunían en la clandestinidad, cómo tenían que ir a escondidas para verse, para hablar sobre reivindicación, para hablar sobre orgullo, para hablar sobre igualdad, para hablar sobre sus derechos, y lo hizo siempre con una sonrisa de oreja a oreja, con la mejor actitud. Y para mí otra de las cosas que me trasladó fue, bueno, la importancia del amor. En cada frase, en cada momento en el que hablaba con él, siempre me enseñaba la foto del amor de su vida y de cómo se conocieron, cómo lamentablemente pues, lo perdió con muy temprana edad y cómo no lo iba a olvidar ni ahora, ni nunca, ni en esta vida, ni en otra. Y para mí, bueno, ese es el pequeño legado que yo recojo de Pep y de Pepa,
bueno, no tuve la suerte de conocer más largo y tendido como muchas de las personas que hoy vendrán y sí que nos contarán. O sea que vamos a tener la oportunidad de tener un homenaje a esa figura que, para que la gente más joven que nos esté viendo, o sea, se jugó el tipo en manifestaciones, perseguida, encarcelado, o sea, su camino reivindicativo podríamos decir que fue la primera activista de la ciudad de Castellón y quizá de la provincia. Sí, la verdad es que sin duda un papel muy destacable y me alegra ver que, bueno, que podemos hacer este pequeño homenaje, que también muy pronto habrá una estatua conmemorativa delante de la Pacheca precisamente, en el Grao de Castellón. Y al final es un referente de libertad, de compromiso y de que sabiendo que no haces nada malo a nadie y que tienes que seguir luchando por tus derechos. Pues lucharemos por nuestros derechos y por el amor, ante todo, que es lo Pues más sí. bonito del mundo, ¿verdad, Roberto? Y más con este escenario, por favor, amémonos. Por supuesto, todos los días y sin condición a todas las personas que nos rodean. Roberto, muchísimas gracias y te dejo, que sé que tenéis aún mucha tarea y a muchos invitados que recibir. Gracias. Gracias a vosotros, un placer. Y tenemos con nosotros a Damián López, responsable LGTBI del PSPB-PSOE en la Comunidad Valenciana. Muy buenas tardes, Damián, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes. Sí, un placer poder compartir este momento con todos. Compartimos el momento, pero además tú vas a ser el presentador del acto, el coordinador, por decirlo así, y el que va a iniciar, entiendo yo, ese turno de palabras con planteamientos en la mesa. ¿Qué nos van a contar esta tarde las distintas personas que van a intervenir en esta mesa redonda? Pues en primer lugar, obviamente, hacer un homenaje a Pepa, que es por quien estamos aquí, y después interiorizarnos un poco en cómo está la situación laboral de las personas LGTBI en el ámbito empresarial y poniendo un poquito incómodos también a los participantes. O sea, ¿tienes preguntas incómodas para todos ellos? Es que creo que desde la incomodidad puede surgir el cambio, así que, a ver, no son incómodas de comprometedoras, sino son incómodas para dejarles pensando y esa tarea para luego charlar en su entorno empresarial. Claro, tú eres deportista, además un activista por los derechos de los diferentes colectivos LGTBI. ¿Cómo es el papel de las personas que movéis y agitáis conciencias? Pues la verdad es que es un poco duro porque nos enfrentamos a situaciones en las que antes como activistas por ahí, hablando ahora del cargo político también, ¿no? Porque antes como activista por ahí tenía una voz, tenía un altavoz y que podía llegar solamente quizás a una red social y ahora estar trabajando de lleno con la parte sociopolítica, digamos, organizaciones e intentando motivar a todas esas empresas a que modifiquen esos estatutos de contratación o de proceso de preselección de personas, pues la verdad que a veces choca porque hay que hacer una reeducación. Sí que es verdad que la gente se presta a escuchar, a aprender y a educar porque vivimos en el siglo XXI y hay que adaptarse. ¿Es más fácil llegar a dar estos mensajes, por ejemplo, en la función pública que en la empresa privada, o las empresas privadas ya se están abriendo? Pues hay una realidad, el pequeño comercio es el, creo, más abierto. ¿Por qué? Porque es el que está en el día a día con las personas, ¿no? Porque conoce, a lo mejor, no sé, la panadera debajo de mi casa me conoce y sabe que soy Damián y sabe que soy una persona ante todo y que tengo mis derechos y que me quedo charlando de su familia, de todo. Entonces, esas personas quizás son las más abiertas al cambio porque conocen personas. Sí. Oye, me ha encantado el mensaje que me acabas de dar, no me lo hubiese imaginado nunca, que me ibas a dar esta respuesta, sobre todo cuando ahora estamos en un mundo, bueno, pues que va todo programado con objetivos, agendas, cosas que cumplir, y tú me dices, el pequeño comercio, donde están las personas que quieren entrar en contacto con personas. Yo muchísimas veces, Jordi, cuando viene a la sección que tenemos semanal o con Pastora, muchas veces siempre me ha sorprendido yo, pero que esto no es lo normal, que la gente actuemos, pues simplemente pues es el contacto persona a persona y ya está. Pues ayer, por ejemplo, estuve en Cullera, que están haciendo un trabajo súper bueno en tema de visibilidad del colectivo LGTBI y tienen una semana de programación de un montón de actividades. Y bueno, ayer, por ejemplo, teníamos un acto donde visibilizamos a las personas trans. Y cuando entré en el pueblo, les han hecho firmar a los pequeños comercios, ¿sí? A las tiendas de ropa, a las panaderías, como
un compromiso de buenas prácticas para el colectivo LGTBI. Y a cambio ellos les dan una banderita LGTBI y parecía que estaban en Chueca. O sea, era el pueblo todo con banderas gays, las calles, los comercios. Era increíble, la verdad que me sentí orgulloso del trabajo que están haciendo y creo que ese es el camino. Y al final del acto se levantó una señora muy mayor diciendo que a ella le preocupaba mucho toda la nueva tendencia de odio que había en los jóvenes. Dice, porque yo estoy en el acto aprendiendo. Claro, pero es que me sorprende que gente mayor, quizá antigua comerciante de pie de calle, se quede sorprendida por las actitudes de la gente joven. Yo es que a mí muchas veces también me sorprende, como que eso hay ciertas generaciones que lo tenemos como asumido, pero sin embargo nos damos cuenta que se tiene que continuar trabajando porque, bueno, pues volvemos a ver mensajes de odio, agresiones, actos lamentables. Bueno, hemos visto la muerte también en nuestro país solamente por la condición de género. ¿Qué radiografía harías desde tu trabajo como activista y ahora ya integrado dentro de una formación política de la sociedad española? Creo que ha habido una involución obviamente incitada por toda esta gente que motiva al odio, ¿no? Y que tenemos que combatir. Pero creo que ese trabajo lo vamos a hacer obviamente generando aliados, ¿sí? De personas que no sean del colectivo, como también el ámbito empresarial, que es tan importante porque a través del trabajo nos dignificamos, ¿no? Y hay que hacer un proceso de reeducación generalizado de todos los ámbitos sociales. O sea, hay que educar, es el camino, la educación. Pero cada vez tenemos menos recursos, no se acaba de poner nunca ninguna ley de acuerdo, siempre se aprueban nuevas leyes, nuevas políticas y parece que solamente quede la opinión de unos a favor y otros en contra. ¿No crees que deberíamos encaminarnos hacia un gran pacto por la educación a todos los niveles? Ese es un camino, un pacto independiente y que trascienda al partido político que gobierne en este momento, ¿no? Creo que ese es el camino y creo que es el camino que siempre hemos tenido los socialistas. Recordemos que todas las leyes que tenemos las personas LGTBI se han dado por un gobierno socialista. O sea, creo que hay que tener memoria, es muy importante tener memoria también, ¿no? La memoria es muy importante y que muchos la pierden. Claro, la memoria es importante y otra cosa que es importante, estamos hablando de que tenemos que continuar avanzando y como tú decías, España es uno de los países que más protección y que más políticas ha impulsado y que más ha trabajado por estos colectivos. ¿Tu experiencia en otros países o con compañeros, amigos que vivan en otros países? Y no nos vamos a países árabes, nos vamos aquí mismo a Europa. Caso, por ejemplo, yo soy una persona migrante, soy argentino y me acuerdo en el momento en que Zapatero anunciaba que nos podíamos casar, por ejemplo, y luego en Argentina cómo pasó por encima a España en el ámbito legislativo, pero porque fue gobernado siempre por la izquierda y hubo un frenate muy grande en el momento que gobernó la derecha en España, ¿no? Y bueno, ahora estamos luchando por volvernos a ponernos en vanguardia, aprobando la ley trans en breve. Aparte de la ley trans, el resto de países, o sea, aparte de Argentina, perdona, en el resto de los países europeos se viven realidades que hay veces que a mí me dejan asombrada. El caso de Italia con la homofobia que sigue habiendo, países nórdicos que también se están incrementando cosas que hace años que no se producían. Y por eso mismo que te digo que hay que hacer un poco de introspección, la sociedad tiene que pensar un poquito y evaluar qué países son y qué partidos gobiernan. O sea, los países en los que hay evolución son países en donde se gobierna la derecha o la extrema derecha, como en el caso de Polonia. Que luego también hay que decir que uno de los promotores del movimiento ultraderechista fue uno de los diputados que en la pandemia se bajó por una escalera de una orgía. O sea, Sí. la doble moral de siempre, ¿no? Claro, la doble moral, pero hoy aquí estamos también para hablar, y dejamos un rato la doble moral, para hablar también de las personas que huyen de la guerra, porque bueno, pues los conflictos armados también nos traen esa necesidad de volver a integrar a las personas, vemos familias, niños, mujeres, pero también la gente que viene de colectivos como el vuestro. ¿Hacéis acciones desde la Comunidad Valenciana para protegerlos? Hace más o menos un mes y medio presentamos un proyecto para personas refugiadas LGTBI en donde donde se contemplaba como por ejemplo cosas básicas como el tratamiento hormonal, los antirretrovirales para personas que necesitaban atención médica, y en los municipios donde se presentó y gobernábamos nosotros nos fue muy bien, pero siempre con el voto o la abstención de la derecha y la extrema derecha obviamente, y ahora lo estamos tratando en Cortes, o sea, sale en breve en Cortes un protocolo que va a quedar para siempre para
personas refugiadas, no solamente por la guerra de Ucrania, sino refugiados en general de todos los países. Pues Damián, muchísimas gracias. Espero que la conferencia la disfrutes, la disfrutemos y sobre todo que nos haga pensar un rato. Y sí, estoy un poco nervioso, hablo mucho, pero me pongo nervioso cuando tengo que presentar algo. Pues nada, te dejamos, que seguro que lo harás estupendamente bien. Muchísimas gracias. Y tenemos con nosotros a Niurka, ella es vocal nacional para empresas del colectivo LGTBI. Niurka, ¿lo he podido decir bien? Soy la vocal de empresas de la FLGTBI+, la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más. ¿Cuál es vuestro trabajo diario? ¿Qué es a lo que os dedicáis en el día a día? Porque entiendo que deben haber vertientes muy distintas. La FLGTBI+ tiene un trabajo bastante amplio y desde ese trabajo lo que intentamos es atender distintos espacios, el sanitario, el educativo, familias, jóvenes, y estamos con esta gran novedad también en el ámbito empresarial, ¿no? Yo creo que esa es una cosa muy importante, sobre todo porque creo que tenemos que ir entrando en el ámbito empresarial, ya que tenemos muchísimas personas LGTBI+ trabajando en muchísimas empresas. Y siempre me hago esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos en el trabajo? ¿Y quién no quiere ser un emisme en el ámbito laboral, ¿no? Por eso desde la FLGTBI+ hemos creado 2 programas importantes. Por un lado está EMIDIS, que es Empresas por la Diversidad, que es lo que se encarga básicamente de hacer un acompañamiento a las empresas, un acompañamiento continuo, que esto es importante decirlo. Y por otro lado tenemos el programa Yes We Trans, que es un programa estatal de inserción laboral para el colectivo trans. Este programa es importante y hay que decirlo así porque es el primer programa a nivel estatal que se dedica a atender esta realidad del colectivo trans. En este momento tenemos como 500 personas atendiendo sus distintas necesidades a nivel de todo el país, y yo creo que es importante también porque estamos llegando cada vez a más empresas con las que estamos trabajando mano a mano. ¿Cómo se iniciaron esas relaciones con las empresas? ¿Están siendo receptivas? Porque antes he tenido la oportunidad de hablar con Nelo de UGT en el País Valencià y me comentaba que la función pública siempre ha sido un lugar, un oasis, porque bueno, pues tú vas a un examen, no sabes quién hay detrás de esa nota hasta que esa persona se pone a trabajar y luego ya pues pueden surgir los problemas que sean, pero eso es mucho menor. Pero en la empresa pública se ha dado, en la empresa privada se ha tenido que dar un salto de cantidad de contactos para normalizar. Sí, yo creo que es importante decir que las mismas empresas cada vez están tomando conciencia de la importancia de la diversidad dentro de su estructura corporativa. Esto para mí es muy importante porque no solo están planteando el tema de la diversidad LGTBI+, sino esta diversidad en el sentido amplio, en esta interseccionalidad que diríamos, ¿no? Y dentro de ella están atendiendo esta realidad que es la realidad LGTBI+. ¿Cómo hemos dado este salto? Yo creo que es importante decir aquí que la FLGTBI+, que por cierto cumplimos 30 años, es una organización estatal que de una u otra manera te ofrece cierta credibilidad también, y que esto les sirve a muchísimas empresas como garantía a la hora de trabajar, ¿no? Es decir, queremos trabajar de manera seria con una organización que de una u otra manera nos permita tener esta retroalimentación y este feedback de lo que es la realidad del colectivo LGTBI+. El aporte que hacemos nosotras al ámbito empresarial yo creo que es muy importante, porque de una u otra manera estás llevando al ámbito empresarial aquella realidad que para muchas empresas todavía es muy desconocida. Entonces, cuando tú llegas a una empresa y te dicen somos una empresa abierta a la diversidad y les haces la pregunta ¿cuántas personas trans visibles hay en tu empresa o LGTBI+, y de repente te dicen 0, 1, es cuando ellas mismas se empiezan a plantear, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué no estamos haciendo bien? Y es cuando empiezan a decir queremos acercarnos a esta realidad. Entonces, el acercamiento que hacemos de esta realidad a la empresa yo creo que se está haciendo muy importante. Creo que también es importante decir que las empresas cada vez están tomando más conciencia de querer ser también esta diversidad que ya se vive en la sociedad. Es decir, queremos hacer eco de esta diversidad que viven las personas LGTBI+ fuera del ámbito empresarial. Queremos también cambiar ciertas estructuras que de una u otra manera pueden estar encorsetadas. Y a mí una cosa novedosa que veo que se está viviendo en el ámbito empresarial también es el papel de los aliados.
para mí es una cosa de las quizá más importantes, más novedosas, es decir, qué importante es ser aliade del colectivo LGTBI+, que en definitiva es ser aliade de los derechos humanos, ¿no? Es decir, no necesitas ser LGTBI+, para comprometerte con esta causa, que es la causa de todas las personas. Esto creo que es una cosa importante, el tema también de ser empresas abiertamente visibles, el posicionamiento que van teniendo como empresa frente a toda la plantilla también es muy importante porque sirve también de respaldo y yo creo que te mando un mensaje potente para todos los trabajadores, de decir, somos una empresa que se compromete y creo que esta es una voz potente. Otra cosa importante dentro del ámbito empresarial es el tema también de incluir dentro de sus proyectos o programas o planes de igualdad el tema de la diversidad LGTBI+, ¿no? Entonces, es un trabajo que muchas le están haciendo, no solo a nivel España, porque muchas de ellas son multinacionales, lo están planteando incluso a nivel mega, están retroalimentándose también con experiencias de distintos países, de distintas realidades. Y para mí este es un momento de esperanza. De hecho, una cosa novedosa que este año vamos a hacer en el Orgullo, que es el próximo 9, en el Orgullo Estatal, vamos a salir con un bloque, por primera vez, que es el bloque Empresas por la Diversidad, donde las empresas dicen queremos salir como empresa, ya no como individuos sueltos. Y esto yo creo que es un signo, para mí, arcoíris de esperanza. Hay muchas iniciativas, lleváis a cabo muchísimas, pero a mí me parece muy interesante que aquí esta tarde vamos a poder escuchar voces de empresas tan importantes como BP Oil. Y yo, cuando me dijo Jordi en la entrevista, en la sección semanal que tenemos en Plató, que van a ser los pioneros a nivel internacional de la compañía, me quedé. O sea, España vuelve a marcar puntos de inflexión para los derechos humanos. Sí, yo creo que aunque hay que recordar que según el último informe de ILGA, pues hemos retrocedido en esta lucha de los derechos, estábamos en el puesto 6 y ahora estamos en el 11. Quizá a nivel macro esto hay que todavía que mejorar, ¿no? Pero a nivel del ámbito empresarial yo creo que estamos abriendo puertas, estamos rompiendo este techo de cristal que se hace a veces muy duro y muy difícil para el colectivo LGTBI+. Y el compromiso abierto y visible de las empresas para mí es una de las cosas más importantes. Creo que España en el ámbito empresarial corporativo se está posicionando cada vez con más fuerza, ¿no? De hecho vas a muchos encuentros, eventos de empresas donde ya se habla de esta diversidad LGTBI+, donde se plantea el tema de un lenguaje inclusivo, donde se habla de sesgos, estereotipos, etcétera. Entonces son temas que ya no están pasando por desapercibido. Creo que en todo este proceso, para mí de manera resumida, hay que decir que el que tomes conciencia como empresa de que no tienes que celebrar la diversidad en el mes de julio o junio, que es la fecha del orgullo, sino que es un proceso que lo tienes que hacer a lo largo de todo el año, esto es muy importante, porque esto hace que la empresa se plantee de repente participar en fechas tan importantes como el Día de la Visibilidad Trans, visibilidad lésbica, el tema, por ejemplo, de las personas migrantes, el tema del Octubre Trans, etcétera. Cómo vamos haciendo distintos eventos que nos puedan servir y que nos puedan recordar que este es un proceso que lo tenemos que trabajar a lo largo de todo el año. Yurka, creo que ya tenemos a todo el público expectante y creo que tiene que dar inicio a la conferencia, pero no me gustaría dejarte escapar sin preguntarte si conoces a la figura de Pepa Wells, que va a ser también homenajeada esta tarde. He escuchado hablar, yo creo que es una figura importante y creo que este es el motivo por el que estamos aquí y pues estoy encantada de estar en este evento. Yo también estoy encantada y espero que otro día, si vienes con más tiempo por nuestra ciudad, te puedas pasar junto a Jordi o cualquier otro miembro del colectivo por nuestro plató y hablaremos largo y tendido. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por aceptarla. Nosotros continuamos, hay más contenido. Y robando minutos al reloj, ahora tenemos la oportunidad de estar con dos miembros de distintas empresas que participan en esta jornada. Por un lado tenemos a Celia de 480. Celia, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Encantada, un placer de estar aquí. Y Rafa de Casda. Rafa, muy buenas tardes y gracias también por estar aquí. Gracias, lo mismo digo.
Bueno, pues ellos son parte de esta mesa de debate que va a haber aquí esta tarde. Se van a hablar de muchas cosas, pero sobre todo, bueno, pues de las empresas, de cómo trabajamos. Cuéntame qué es 480 y qué trabajo estáis haciendo por el colectivo. Pues mira, 480 es una empresa tecnológica, trabajamos a nivel internacional, aunque la empresa fue fundada en Castellón y tiene la sede en Castellón. Y bueno, es una empresa que cuenta ya con más de 300 trabajadores, cotizamos en bolsa también. Y bueno, pues cuando me propusieron participar aquí, yo le comenté a la persona que me llamó que no sabía exactamente qué decir, porque nosotros no estamos haciendo ninguna acción en concreto para incluir a ningún colectivo. Al contrario, nosotros lo que buscamos es simplemente gente capacitada para ejercer un puesto de trabajo, independientemente de cualquier característica, cualidad o cualquier atributo. Y lo que sí que hacemos es todos los años hacemos encuestas de clima, donde por supuesto estos aspectos se evalúan. Son encuestas de clima 100% anónimas, realizadas por una empresa externa para garantizar en todo momento la confidencialidad. Y la verdad que las puntuaciones salen muy altas, en el sentido de que nadie se siente discriminado en nuestra empresa por ningún tipo de cualidad. Y si en algún momento detectáramos algún indicador, pues por supuesto nos pondríamos manos a la obra. Tenemos ciertos buzones de sugerencias o de quejas para denunciar si hubiera alguna situación de forma anónima, y tenemos ciertos protocolos también para cuidar este tipo de situaciones, pero más allá de eso somos una empresa en la que no nos importa cualquier cualidad de la persona, buscamos gente que sean buenos trabajadores, que cumplan una serie de valores, y esos valores van enfocados con el respeto, con el compañerismo, la solidaridad, y al final yo creo que en eso consiste la inclusión, en vivir todos, en convivir. Todo el mundo, independientemente de cuál sea su decisión en cualquier aspecto de su vida, sea en este caso la orientación sexual, sea la religión, sea cualquier aspecto. Y tú, Rafa, ¿qué vais a proponer? ¿Qué aspectos queréis poner sobre la mesa esta tarde? Porque CASDA es conocido en la ciudad de Castellón, lleváis ya 30 años trabajando por las personas que padecen VIH, pero os habéis transformado. Nosotros tenemos mucho contacto, por ejemplo, con Moisés, que ha venido varias veces a Plató, y hace unos días, bueno, estuvimos hablando de proyectos de futuro, pero esta tarde, ¿cuál es el objetivo? A ver, bueno, antes que nada quiero decir que trabajo para CASDA, que a su vez es el órgano gestor que lleva también, orienta y 2 viviendas tuteladas, ¿vale? En los 4 servicios hay personas de distintos perfiles, pero destaca o es destacable usuarios y usuarias LGTBI, ¿no? Bien, el objetivo de este coloquio, bueno, yo quiero destacar antes que nada la importancia del anteproyecto de la ley transnacional. Ha causado mucho revuelo, ha causado mucha polémica en ciertos sectores sociales, pero consideramos que en el siglo XXI, concretamente en el 2022, las personas trans son parte del colectivo y son en general personas bastante vulnerables frente a muchos ámbitos, bien sea a nivel social, a nivel laboral, a nivel sanitario. Y si encima la normativa que tenemos sobre la mesa no recoge un texto garante de sus derechos, estamos hablando de personas de segunda, que no queremos eso en un Estado de derecho y que garantiza los derechos, valga la redundancia, de las personas, ¿no? Entonces, mi objetivo, ya como profesional del derecho y como activista, es poner a conocer este anteproyecto y que se tramite cuanto antes y que entre en vigor. Así también, todas las personas, bien sean nacionales o extranjeras que vengan a este país, tendrán ciertas garantías reconocidas en la norma, ¿no? Como abogados se os plantean muchos retos a nivel jurídico para poder defender denuncias o posibles situaciones bueno, que vayan contra los derechos fundamentales del colectivo. Sí, bien, imagino que te referías a odio, pero bueno, odio es la vertiente más fea, es el derecho penal, pero también tenemos 2 normas autonómicas, teniendo en cuenta el derecho administrativo valenciano, que son la ley trans valenciana y la ley LGTBI, del 2017 y 2018 respectivamente, que tienen un catálogo de infracciones y sanciones que a través de procedimientos sancionadores se pueden perseguir, ¿no? Y por un lado esto y por otro lado los delitos de odio, ¿no? Que la normativa reguladora es nacional, que es el Código Penal famoso por todos y por todas, ¿no? Entonces, desgraciadamente siguen ocurriendo episodios de odio que son susceptibles de ser denunciados y de perseguirse jurídicamente. También estamos para eso y para todo lo que haga falta, tanto a nivel personas LGTBI como sus familias, así como profesionales que trabajen con ellos que requieran asistencia profesional, ¿no? o servicio técnico. Rafa, como me parece muy interesante, lo que voy a hacer es decirle a Moisés que nos ponga en contacto y te vienes a Plató cualquier día de esta semana y ampliamos y abundamos el tema. Muchísimas gracias. A ti.
Celia, muchísimas gracias por habernos atendido también. Yo creo que todo el mundo nos está mirando, no sabemos si tiene que empezar ya la conferencia, así que los despido y les doy nuevamente las gracias a todos por estar con nosotros. Y en una mesa de debate en la cual también va a estar presente José Luis López en representación del Ayuntamiento de Castellón. José Luis, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, tú te conocemos mucho por tu faceta en coordinar asociaciones, entidades públicas. Cuando estuvimos en la pandemia, bueno, pues sabimos de tu experiencia en emergencias, en muchísimas cosas, pero ahora estamos apostando por la inclusión, llevar la voz a las empresas. Yo antes he entrevistado a distintos representantes, al presentador del acto y también a responsables de UGT, otras entidades, y me decían que en la función pública, en los espacios públicos, el colectivo LGTBIQ+ está mucho más salvaguardado, pero que ahora hay que poner el punto de acción en las empresas. Vosotros como ayuntamiento, ¿qué percibís? Sí, bueno, es una realidad, ¿no? Desgraciadamente, es decir, pese a toda la legislación que llevamos ya desde hace décadas, en pro sobre todo de los derechos, de las libertades y de los derechos civiles, al fin y al cabo, de las personas, de que cada uno ame libremente, es verdad que nos encontramos aún situaciones, ¿no? A diario prácticamente, de situaciones pues incluso de acoso laboral, sobre todo en la empresa privada, simplemente por la orientación sexual, por lo que uno al final o una decide amar libremente a quien quiere, ¿no? Y eso es verdad que tenemos desde la administración pública tenemos una responsabilidad para atajar este tipo de conductas. Una cosa es el trabajo, una cosa es la capacidad que cada uno de nosotros y nosotras tenemos para poder desempeñar un puesto de trabajo, y muy diferente es la orientación sexual que cada uno de nosotros y nosotros tenemos, y nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, ¿no? Es decir, esto que es algo que tendríamos que tener ya superado desde hace décadas en una democracia moderna como es la que tenemos en el Estado español, pues desgraciadamente nos encontramos situaciones que no es así, y por lo tanto desde las administraciones públicas tenemos que seguir combatiendo este tipo de, pues por desgracia, de actuaciones, ¿no? Que se dan a veces en las empresas. ¿Qué sientes al ver que la ciudad de Castellón es una de las primeras que pone esta problemática sobre la mesa y que sienta a empresas a trabajar y a dialogar? Bueno, yo creo que es un paso importantísimo, ¿no? Yo creo que fue un paso importantivo fue esa primera ley de diversidad, esa primera ley de derechos de las personas LGTBI de la Comunidad Valenciana. Hay que recordar que fue la primera comunidad autónoma en el Estado español en aprobar una ley de estas características, y también el Ayuntamiento de Castelló hace apenas un año aprobamos el primer plan municipal de diversidad sexual, de derechos de las personas LGTBI. Esto al final son medidas, son políticas que van en esa línea de concienciar en respeto, de concienciar en tolerancia y sobre todo de concienciar en derechos y en libertades, que es lo que en este momento tenemos que promover desde la administración pública, como decía anteriormente, para que al final, cuando nos miremos todos y todas a la cara, que nos miremos en igualdad de condiciones y que nunca nadie, más allá de lo que crea, de al Dios que rece, de cuáles sean sus creencias y también de a quien decida amar, que no se vea condicionado por eso nunca. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias a vosotros. Atenderos unos instantes antes de que dé comienzo esta mesa de debate. Yo una de las cosas que más creo que en estos momentos podríamos poner de relieve es cómo Castellón vuelve a ser pionero en derechos, en sociedad, y que las empresas grandes y pequeñas se están volcando en ayudar a este colectivo y sobre todo dialogar. Así es, y yo creo que es muy importante ahí el papel de las administraciones, ¿no? Somos las que tenemos que dar ejemplo a nuestra sociedad, a nuestras empresas, a todo el tejido asociativo, y por eso también desde la Diputación, bueno, pues tenemos en marcha, desde que entramos en el 2019, ya en el presupuesto del 2020 empezamos a implementar medidas, pues por ejemplo para asociaciones que defienden precisamente los colectivos de las personas LGTBI,
ayudas, subvenciones, para que realicen ellos cualquier tipo de actividad en pro de esa defensa y para visibilizar y sobre todo, muy importante, sensibilizar a la sociedad, que yo creo que es fundamental. Aprobamos también desde Diputación el primer plan de igualdad de la propia administración provincial, algo muy importante y que marca un antes y después en nuestra institución, un protocolo contra el acoso laboral también, obviamente por razón de sexo y orientación sexual, tan importante y que es una de las cosas que hoy vamos a poner también en valor en la jornada que vamos a celebrar. Por primera vez este año iluminaremos la fachada, que aunque es algo muy simbólico, pero es muy importante para lo que os comentaba de la concienciación social, iluminaremos la fachada con los colores LGTBI de la Diputación Provincial y bueno, yo creo que entre todos tenemos que colaborar. Ayer mismo en el Pleno de la Diputación aprobábamos también una declaración institucional en defensa de los derechos y para promover políticas que precisamente defiendan una igualdad plena y sobre todo lo que decíamos, orientación e identidad sexual, es identidad de género. Es importantísimo que la gente hoy en día se conciencie. Afortunadamente en Castellón, en la provincia, estamos siendo abanderados, también en la ciudad de Castelló, desde el Ayuntamiento también se están haciendo, como ya explicaba mi compañero, muchísimas políticas en pro de no solamente este colectivo, sino como decía, de la igualdad plena, conseguir esa igualdad plena. Mira, una de las cosas que más me ha sorprendido ha sido cuando le he entrevistado a Daniel, el responsable del PSPB-PSOE, a Damián, perdón, el responsable del PSPB-PSOE de políticas LGTBI. Bueno, me ha dicho que es mucho más fácil trabajar con el pequeño comercio en cuanto a colectivos LGTBI, que se vuelcan y lo tienen todo mucho más normalizado que quizá las grandes empresas, que es ahí donde se tiene que realizar el trabajo. Sí, pero yo creo que precisamente eso es lo que distingue, ¿no?, al pequeño comercio. Yo soy una persona muy afín y muy allegada al pequeño comercio. De hecho, en la legislatura anterior sabéis que llevaba el área de comercio y precisamente ese trato cercano, ese trato familiar es lo que hace que el pequeño comercio esté siempre más cercano, más sensible a todo lo que ocurre a su alrededor y a evolucionar como sociedad. Puede ser que las empresas grandes al final es como las ciudades, ¿no? En los pueblos pequeños es todo mucho más cercano, todos conocemos a todos y en las ciudades grandes es como que cada uno va a su aire y no, esto no me interesa, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el trabajo. Efectivamente, ahí yo creo que Damián ha estado totalmente acertado porque ese trabajo y por eso es importante que desde las administraciones nos demos ese ejemplo, ¿no? Insisto que la jornada de hoy es muy importante porque nos acercamos a ese mercado laboral, a esa visión que tienen las empresas además grandes e importantes en nuestra ciudad, que yo creo que tienen que ser llevar esa bandera, ¿no?, de líderes en esta materia. Muchísimas gracias, Patricia, y te dejo que va a empezar la conferencia. Muchas gracias a vosotros, como siempre.